próxima semana, porque, bueno, efectivamente con ustedes tengo un poquito de holgura, lamentablemente con los pobres residenciales no tengo esa holgura. Yo no hago el certamen la próxima semana, pero el día jueves yo tengo que sí o sí partir con transferencia de calor, para alcanzar a ver la mayor cantidad de tópicos posible. Ya hemos dejado un par en el tintero en esta pasada. Y así poder cubrir la mayor cantidad de transferencia de calor también. ¿Ya? Apruebo. No encuentro que es lo correcto, porque que se ocupe la clase para seguir pasando materia y nosotros seguir estudiando, si al final es eso, como nosotros solo seguir estudiando. Tener ese tiempo para estudiar, claro. A eso me refería yo con correr la prueba nacional. Sí. No le pido que el jueves haga clase de esto, pero va a tener la semana para estudiar. Mira, vamos a hacer algo bien, porque también no sé si todos están acá, la verdad, no lo sé. Voy a subir una... La voy a subir al tiro, sí. Voy a... Encuesta en línea. Subir una encuesta al aula. ¿Ya? Si algún compañero de ustedes faltó, acuérdenle o menciónenle esto para poder, para que tenga sentido, ¿ya? Y no quede fuera de esto, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe. Gracias, Pero profe. ese sería el trato. Sí, súper. Sí. Sí. De acuerdo. Ya. Te agradece, profe. Grande, profe. Ah, no. Vale, valor wiki. Entonces, para el miércoles queda. Para el miércoles, claro. Ya. O sea, para el miércoles de la semana subsiguiente. Para el 11. Para el jueves. Para el jueves de la semana subsiguiente. Sí. Para el 5. No, pues No, el jueves. El 12. El 12. Ah, súper. Sí. Porque tampoco podría ser el miércoles son solamente 2 horas. Sí. Ya. ¿Qué vamos a estar máquina? No, la estoy jodiendo. Gracias, profe. Ya, a ver, lo de la interpolación lo vamos a ver veámoslo el miércoles, para tener algo bien preparado y no sea tan fuerte. Ya, Pero igual podría ser ver una tabla, ver una temperatura intermedia que esté entre los dos rangos, ¿no? Ahí. ¿Sí? ¿Es algo rápido? ¿O prefieres? No, sí, es que hay que sentarse a verlo, sí, por eso te digo. Ya, bueno. Ya, el ejercicio 3 dice, calcule el trabajo total en kilojoules producido por el proceso isotérmico de la figura cuando el sistema consiste en 3 kilogramos de oxígeno. ¿Ya? Entonces, la gracia de todo esto es que nosotros podemos leer la información directamente, ¿cierto?, de todo esto. Entonces tenemos presión, que acá nos da 600, y acá nos da 200. Aquí partimos en 0,2. Partimos de acá y terminamos, ¿cierto?, en este punto de acá, a temperatura constante. ¿Ya? Esto es un volumen, ¿cierto? Esto es un volumen, ¿cierto?, en metros cúbicos por kilogramo. Ya, lo primero que tenemos que hacer es calcular el volumen, ¿cierto?, final. Como se podrán dar cuenta, nos dicen que es un proceso isotérmico. Entonces yo puedo calcular el volumen, ¿cierto? Y además, bueno, normalmente esto está fabricado para que ustedes lo puedan utilizar con la ecuación del gas ideal.
Y acá requerimos el R del oxígeno. Entonces, en el caso del oxígeno, nosotros tenemos que el R vale 0,2598, según la tabla que estamos viendo. El R específico del oxígeno nos da 0,2598. Recuerden que esto es kilopascal por metro cúbico partido kilogramo por Kelvin. Entonces, ¿cómo podemos partir esto? Primero tenemos que obtener lo que es la temperatura. En este caso va a ser 600 kilopascales por 0,2 metros cúbicos por kilogramo, igual a 0,2598 por T, sea cual sea la temperatura. Entonces T va a ser igual a 600 por 0,2 dividido por 0,2598. Y eso debería darles 461,89 Kelvin. ¿Ya? Ya. Esa es la temperatura que va a tener todo el proceso. Entonces ahora vamos a determinar el volumen final, que sabemos que va a llegar acá, que según el gráfico está en kilopascales. ¿Ya? Entonces, básicamente tengo que 200 kilopascales 200 kilopascales por el volumen específico final va a ser igual a 0,2598 por 461,89. Entonces el volumen específico final va a ser igual a 0,2598 por 461,89 y dividido por 200 kilopascales. Entonces esto nos da 0,6 metros cúbicos por kilogramo. ¿Ya? Entonces tenemos ya nuestro espectro, ¿cierto? Volúmenes específicos, ¿cierto? Y todo lo que corresponde. Entonces nos piden el trabajo total. El trabajo total va a ser igual a la integral entre el volumen específico 1 y el volumen específico 2 de la presión por el diferencial de volumen. Eso sí, ¿qué pasa acá con todo esto si consideramos que esto es un gas ideal?
Efectivamente, podemos reemplazar la presión, ¿cierto? Podemos decir que la presión va a ser igual a la constante de los gases por la temperatura dividido por el volumen específico. Entonces, el trabajo va a ser igual a el volumen 1, ¿cierto? La integral por la temperatura, ¿cierto? Por diferencial de volumen dividido el volumen específico. Como estos dos, para este caso, son constantes, yo los puedo sacar de la integral e integrar como corresponde. Y me quedaría entonces que esto va a ser igual a R, al R específico, por la temperatura, por el logaritmo natural del volumen, ¿cierto?, final, dividido el volumen específico inicial. Entonces, vamos a decir, dígame. Profesor, eso lo puede hacer porque usted dijo que porque era el gas ideal, entonces tenía sentido la ecuación del gas ideal. Correcto. Entonces ahí puede generar esa presión por allá. Exacto. Entonces vamos viendo. Vamos a resolver esto. Nos va a quedar que el trabajo va a ser igual a 0,2598 kilojoule por kilogramo por Kelvin por la temperatura, que son 461,89 Kelvin, y por el logaritmo natural de la razón entre estos dos volúmenes específicos, que uno es 0,6 metro cúbico por kilogramo, dividido 0,2 metro cúbico por kilogramo. Se van estos, se va esto, y entonces nos quedaría, ¿cierto?, el logaritmo natural de 3, ¿cierto? Sería esto por 0,2598 por 461,89. Entonces, esto de acá, por si acaso, da 1,1. Y el trabajo nos da 131,83 kilojoule por kilogramo. ¿Ya? Ahora vamos a obtener lo que es el trabajo total, porque nos piden el trabajo total, que viene siendo esto mismo, pero multiplicado por los 3 kilogramos, ¿cierto? Los 3 kilogramos del oxígeno. Y eso nos da 395,5 kilojoules. ¿Alguna duda o consulta?
Profe, ¿Perdón? a la constante la dejó con como kilojoule partido Por kilogramo. kilogramos por Kelvin. Sí, arriba. Ah, y arriba le había puesto kilopascal, un metro cúbico. Sí, es que es lo mismo. Ah, ya. Solamente que como en ese caso, en el caso anterior íbamos a despejar o volumen o presión, prefería colocarlo de esa manera. Pero acá como íbamos a determinar energía, lo coloqué en kilojoule, pero es lo mismo. Para eliminar la unidad. Claramente. ¿Alguna duda o consulta? Aparte de eso. Ya. Dice, dice, un dispositivo de cilindro émbolo contiene al principio 0,07 metros, 0,07 metros cúbicos de gas nitrógeno a 130 kilopascales y 120 grados Celsius. Entonces, el nitrógeno se expande en un proceso politrópico hasta un estado de 100 kilopascales y 100 grados Celsius. Determine el trabajo de frontera efectuado durante este proceso. Lo primero que vamos a decir, nosotros ayer definíamos que un proceso, ¿se acuerdan de esto? Que esto era un proceso adiabático. ¿Ya? Donde este gamma era C sub B dividido C sub P dividido C sub P, perdón. ¿Cierto? Cuando yo tengo esto mismo, pero elevado a un valor n, o sea, puede ser cualquier valor, yo hablo de un proceso politrópico. ¿Ya? Entonces, básicamente el proceso politrópico cubre todas las bases, si se puede decir. Dependiendo del valor de n, yo voy a tener distintos elementos, ¿cierto?, que van a poder cambiar este tema. Entonces, obviamente, si ustedes se dan cuenta, si hablamos de un proceso adiabático, para un proceso adiabático, n es igual a gamma, ¿cierto? A esta razón C sub P sobre C sub P. Si n vale 1, entonces hablamos de un proceso isotérmico. Y así sucesivamente. O sea, dependiendo del valor de n, yo puedo eventualmente decir, mira, este es un proceso adiabático, isocórico, dependiendo del valor de n. Entonces, vamos viendo y vamos a asumir, en este caso, que tenemos que esto es un gas ideal, ¿cierto? Y que se mueve con este proceso
isopórico. Nos dicen entonces que tenemos nitrógeno. Vamos a ahora empezar a... Le vamos a poner nombres. Nitrógeno. Con un volumen de 0,07 metros cúbicos. Volumen inicial. Gas nitrógeno, presión inicial 130 kilopascales, temperatura inicial 120 grados Celsius. ¿Ya? Nos dicen ahora que la presión final es de 100 kilopascales y la temperatura final es de 100 grados Celsius. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos calcular el... Ah, no. No, diga. Adelante, por favor. Vamos a tomar primero la constante, ¿cierto? Y la información que tenemos disponible del nitrógeno, ¿cierto? Sabemos que el R del nitrógeno vale 0,2968. ¿Puedo calcular volumen final? Ya. ¿Cómo haría eso usted? Que como tengo los iniciales, podría calcular con el trabajo, porque como voy a tener diferentes trabajos igual a la integral de P sobre dB. Vamos a ir unos pasos más atrás. ¿Ya? ¿Se podría, profe, utilizar una tabla? Ya, sí. También es carta. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos la ecuación de los gases ideales, ¿cierto? Vamos a considerar que vamos a decir ahí, ¿qué tal? Tenemos que PV igual M R T. Entonces vamos a calcular primero la masa. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular la masa que nosotros tenemos aquí. Entonces, la masa de nitrógeno va a ser igual a, como tengo, si se dan cuenta, todos los datos iniciales, nos vamos a casar con eso. Vamos a decir entonces que esto va a valer 130 kilopascales por 0,07 metros cúbicos dividido por 0,2968 kilojoule por kilogramo Kelvin y por, bueno, 120 más 393,15. Estos de aquí se simplifican con el kilojoule, el Kelvin se simplifica también, y como esto está dividiendo, va a pasar a tener sentido como masa. Entonces esto va a ser igual a 0,0334. 0,0334 kilogramos. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, nosotros ahora podemos sacar el volumen específico inicial. Volumen específico. Entonces, el volumen específico inicial va a ser igual a 0,07 metros cúbicos dividido por 0,0334 kilogramos. ¿Y eso nos da? $2,1. ¿2,1? Sí, Perfecto. 2,095. Perfecto, muy bien. Entonces, el volumen específico inicial nos da 2,1 metros cúbicos por kilo. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sacar el volumen específico final. Entonces, el volumen específico final va a ser igual a va a ser igual a 0,2968 kilopascales por metro cúbico partido por kilogramo por Kelvin por los 100, bueno, van a ser 373,15 Kelvin y dividido por la presión, que son 100 kilopascales. Todo esto lo hago para conversar, ¿cierto?, entre volúmenes específicos y volúmenes específicos. ¿Y esto nos da? $1,1 me dio. ¿1,1? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver ahora? Que presión por volumen elevado a un cierto n, tiene presión 1 por volumen 1 elevado a un cierto n, tiene que ser igual a presión 2 por volumen específico 2, ¿cierto?, elevado al mismo n. Entonces ahora yo tengo que determinar el valor de n. Entonces, básicamente yo sé que presión 1 dividido presión 2 va a ser igual a volumen 2 dividido volumen 1 y todo esto elevado a n. ¿Ya? Estos son volúmenes específicos. Entonces, la presión 1 sería 130 dividido 100, ambos kilopascales, va a ser igual a volumen 2, que en este caso es 1,1, dividido 2,1. Todo esto elevado a n. Entonces, 1,3 tiene que ser igual a 0,52 elevado a n. ¿Ya? Entonces, si nosotros aplicamos, le aplicamos logaritmo a esto, ya sea natural o el logaritmo normal, ¿cierto?, vamos a poder obtener que el logaritmo natural de 1,3 tiene que ser igual a n veces el logaritmo natural de 0,52. Entonces,
Quiere decir que n va a ser igual al logaritmo natural de 1,3 dividido el logaritmo natural de 0,52. Lo que nos da menos 0,4. Entonces, el trabajo efectuado durante el proceso va a ser igual a trabajo va a ser igual a la integral, ¿cierto?, del volumen específico 1 al volumen específico 2, ¿cierto?, por presión en dB. Ahora bien, yo puedo despejar la presión de acá. Entonces, primero tengo que determinar a cuánto es igual esto para determinar la constante. Entonces, vamos a tomar cualquiera de los datos que ustedes quieran. El dato inicial. Entonces, vamos a decir que presión 1 por volumen específico 1 elevado a n va a ser igual a una constante, un alfa. Entonces, esto va a ser igual a 130 kilopascales. 130, ¿cierto? El volumen 1 es 2,1, ¿cierto? Por 2. 130 por 2,1 elevado a menos 0,4. Y eso va a darme una constante. Entonces, en este caso esto va a ser 130 por 2,1 elevado a menos 0,4. 96,62. ¿Se acuerdan que hablábamos esto ayer de lo que eran los procesos adiabáticos? Hacemos exactamente lo mismo, solamente que en este caso el n tiene un valor distinto a C sub P sobre C sub B. Entonces, básicamente yo sé que la presión por el volumen elevado a menos 0,4 en el proceso que yo estoy describiendo en este instante tiene que ser siempre igual a 96,62. Profe, Entonces, ¿y si el calor específico puede ser negativo? Es que esto no es que por eso te digo, este proceso no es un proceso adiabático, es un proceso politrópico, que es un eufemismo para decir, no es ni una cuestión conocida. Ah, ya. Es un proceso cualquiera. O sea, puede dar lo que sea. Claro. Ya. Entonces tenemos que la presión va a ser siempre igual a 96,62 partido B elevado a menos 0,4. Por ende, ahora calculamos el trabajo que nos va a dar, ¿cierto? Igual a 96,62 por la integral, ¿cierto? Del volumen específico 1 al volumen específico 2 de B en B elevado a 0,4. Entonces, esta integral debería dar 96,62 por ponemos bien, sería B elevado a 1,4 dividido por 1,4. Todo esto evaluado entre 2,1 y 1,1. Entonces,
Esto dividido 1,4 me da. Esto es igual a 69,01 por 1,1 elevado a 1,4 menos 2,1 elevado a 1,4. Y ya por fin, para ir cerrando esto, el trabajo nos va a dar 69,01 por menos 1,68. Profe, que lo que dice lo que está entre paréntesis, en 69, ese es 1,1 elevado a 1,4 menos 2,1 elevado a 1,4. Y todo esto multiplicado por 69,01. Bueno, ese paréntesis da igual menos 1,68. Entonces esto nos va a dar por 69,01 menos 116,13. Pero esto hay un tema que nos da kilojoule por kilogramo, porque los volúmenes efectivamente están en volúmenes específicos. Entonces, nosotros previamente habíamos calculado la masa, ¿cierto?, que teníamos de nitrógeno, ¿cierto? Que son 0,0334 kilogramos, y con eso ahora podemos sacar que el trabajo total es igual a menos 116,13 kilojoule por kilogramo por 0,0334 kilogramos. Y eso nos da menos 3,88 kilojoules. ¿Alguna duda y o consulta? ¿De dónde sacó el 1,4 con el que elevó los volúmenes específicos? De la integral de acá. Ah, vale. Integrando eso me debería dar el 1,4 que sale. Vale, vale.
¿Alguna duda o consulta? El profe, el 0,033. ¿Y después qué número sigue? 4. 0,0334. Ya. Si no hay más consultas, en honor al tiempo y bueno, de que los ejercicios que vienen requieren igual bastante análisis, lo vamos a dejar hasta acá. Continuamos el miércoles y bueno, esperando también el resultado de la encuesta que voy a subir a continuación. ¿Ya? Eso, estimados. ¿Hay que votar ahora? La voy a tratar de subir ahora, pero va a quedar para mañana todo el día. Gracias. Ya, profe, vale, gracias. Eso, estimados, Profe, que estén bien. ¿va a haber clase del residencial mañana? No. Ya. Así que eso. Que tengan muy buenas noches y buen fin de semana. Chao, profe, gracias. Ya, profe, chao.